continuación vamos a presentar una colaboración entre dos entidades, como es Peñascal Cooperativa y la Universidad de Deusto. El Peñascal Cooperativa tiene un plan de trabajo centrado en este tipo de competencias, que es Peñascal Valores, y colaboramos con la Universidad de Deusto en el desarrollo de ese plan. Conmigo está Lourdes Villardón, que es catedrática de Didáctica y Desarrollo Curricular en esta universidad y es la investigadora principal del equipo EDUCAR. Ha investigado sobre metodologías para el desarrollo y evaluación de competencias y sobre este tema tiene varias publicaciones, entre ellas destacan el libro Competencias genéricas en educación superior, metodologías específicas para su desarrollo. Con ella está Itziar Elespuru, que es catedrática de Didáctica y Desarrollo Curricular en la misma universidad y también investigadora del mismo equipo. Es experta en el desarrollo y evaluación de valores y competencias, tema sobre el que también cuenta con diversas publicaciones. Y bueno, yo me presento brevemente, aunque sea al final de las jornadas, que soy Roberto García Montero, responsable del área de formación de Peñascal Cooperativa. En Peñascal lo primero que nos planteamos, o una de las primeras cosas que nos planteamos es que observamos una relación entre el nivel de cualificación y las competencias derivadas de actitudes. Observando que cuando el puesto de trabajo en el que se desarrolla el empleo requiere un nivel de cualificación pequeño, parece que hay una relación inversamente proporcional con las competencias derivadas de actitudes. De tal manera que en puestos como el de una cajera en un supermercado, en el cual el nivel de cualificación técnico-profesional no es excesivamente alto, las competencias derivadas de actitudes para desempeñar ese puesto crecen. E inversa y al revés. Cuando nos encontramos con puestos de trabajo en el cual el nivel de cualificación técnico-profesional requerido es muy elevado, parece que las competencias derivadas de esas actitudes para desempeñar ese puesto no son tan relevantes. Que me perdonen si hay alguien de Madrid, que ayer por lo menos había, por la imagen que escojo. A esta persona no se le paga, parece ser, el contrato y el sueldo que tiene no es por las actitudes personales, sociales que tiene, sino por cómo mete goles y el rendimiento puramente técnico en su oficio. Sin embargo, la cajera, el nivel técnico que se le requiere no es demasiado elevado. Ahora, la atención al público, la relación que tiene con cada persona que pasa por esa línea de caja, pues es muy importante. Y nosotros estamos precisamente trabajando con un colectivo de baja cualificación. Nuestro público y nuestros alumnos están no en el campo del Santiago Bernabéu ni en el San Mamés Barrio, sino en las líneas de caja, al lado de una máquina de soldar, tirando de ladrillo y de paleta. Por ese contexto que tenemos, es muy importante para nosotros, como decía Agustín a la mañana, no olvidarnos de las competencias técnicas. Es verdad que tenemos que enseñar a soldar, tenemos que enseñar a colocar tubos de cobre, tenemos que enseñar a cocinar bien, es verdad, no hay que olvidarse, pero también tenemos que aplicarnos en desarrollar con ellos las competencias que les hacen más empleables. Y nos encontramos en ese análisis con que ese tipo de competencias están relacionadas con los valores que tiene la persona, con aquellos a los que da prioridad, porque de esos valores derivan unas actitudes, una forma de posicionarse ante la vida, derivan unas competencias y de esas competencias derivan unos comportamientos. En la base del comportamiento, en el origen, está qué valores son para mí principales y cuáles de ellos pongo en la escala de prioridad, y en función del valor que yo le otorgo, me comporto más orientado a ese tipo de valor o menos. Y la verdad es que cuando nos ponemos a encontrar o a buscar, mejor dicho, en los currículos oficiales, ese tipo de cuestiones nos cuesta encontrarlas. Los resultados de aprendizaje reflejados en los currículos de FP o incluso de formación profesional, de formación básica,
ordinaria, es difícil encontrar ese tipo de cuestiones, de actitudes, ¿no? En las cuales detrás de ello, además, no tenemos que olvidar que está la voluntad de la persona, así como hay aspectos cognitivos que tienen que ver con el saber, que se pueden enseñar y estar en la cabeza y aplicarlo. En este tipo de cuestiones de que estamos hablando, de comportamientos, de actitudes, de conductas, es muy importante la voluntad del sujeto, el querer hacer, no solamente el saber hacer, sino el querer hacer, o el querer comportarse de una determinada manera. Todo eso lo tenemos en cuenta a la hora de estructurar nuestro sistema de trabajo y lo contextualizamos en el entorno para el que estamos preparando a este alumnado, que es el socioprofesional. No hablamos de valores humanos en su conjunto, sino estamos en un contexto concreto preparando al alumnado para una inserción sociolaboral y, por lo tanto, los valores que vamos a sistematizar en nuestros procesos están vistos desde ese prisma. En ese sentido, desde estos casi 30 años que veis aquí en el logo que Peñascal ha desarrollado el trabajo, nos encontramos con una serie de antecedentes, ¿no?, de sistemas que hemos desarrollado a lo largo de la historia, en algunos de ellos contando con la colaboración de algunos de los que estáis aquí o de las entidades que representáis. Así, en el 2000, por ejemplo, con colaboración con la Universidad de Deusto, con el IDC, que depende de educación, y con otros agentes, desarrollamos una serie de materiales que en principio no iban dirigidos al desarrollo de valores, pero que trataban este tipo de competencias. Eran unos materiales para la individualización del aprendizaje. Este tipo de materiales todavía están presentes, por lo visto por lo menos, en algunas bibliotecas de orientación de los institutos, etc. Bueno, con esos antecedentes, en el año 2011-12 nos planteamos dar un paso más. Y así nos planteamos sistematizar mediante un plan en nuestros itinerarios formativos el desarrollo, el control y la evaluación de este tipo de competencias. Y ahí planteamos en 5 grupos de alumnado de diferentes, en aquel momento existían los PCPIs, que ahora ya como título no existen, y también formación de grado medio, fueron los grupos con los que escogidos planteamos un proyecto piloto. Implicamos a 6 docentes y hicimos el plan piloto sobre 3 competencias específicas. Y de ese proyecto piloto, en el que pudimos testar una serie de procedimientos, trajimos una serie de conclusiones para desarrollar nuestro plan. Desde eso, desde el 2011-12 hasta ahora, el planteamiento que hemos hecho ha sido de hacer una implementación de este sistema utilizando la imagen que veis ahí. Una gota que cae en un entorno líquido y que esa gota va generando una serie de ondas de replicación. Entonces, de esos 6 primeros grupos, de esos 6 primeros docentes y esos grupos, hemos querido en el curso siguiente aplicarlo en todos los grupos de primero y de grado medio, que los docentes estuvieran dispuestos a hacerlo, iniciarlo de modo voluntario, porque nos parece muy importante, como decía Agustín también en la mañana, que el profesorado se implique voluntariamente y poniendo esfuerzo en ello. Los siguientes pasos fue aumentar esos procesos en aquellos equipos docentes que se habían mostrado dispuestos a iniciar este camino en los procesos de nivel superior, es decir, los cursos de segundo, de esos grupos de PCPI y de grado medio que el curso anterior habían desarrollado. Y una vez que eso fue calando, sí planteamos como organización sistematizar en el resto de equipos docentes, de tal manera que ahora contamos con 56 grupos de FP básica y de grado medio de alumnos en los que desarrollamos nuestro protocolo de actuación de Peñascal Valores. Y en la convocatoria 2015 de formación para el empleo comenzamos también en aquellas acciones relacionadas sobre todo con ANVIDE o con otras entidades financiadoras de formación para el empleo. Empezamos también a introducir
ese tipo de competencias en las acciones, en la evaluación y en el desarrollo de los programas. Tenemos previsto este curso ir implementando en nuestros procedimientos mejoras que lleven a tener una visión más completa y que el impacto del desarrollo de competencias sea lo mejor posible. Y doy paso a Itziar y a Lourdes, que nos van a explicar cómo confluye este plan de Peñascal Valores con el trabajo que hace en la universidad. Muy bien, gracias, Roberto. Bueno, yo lo que voy a presentar es un poco el marco del equipo de investigación, a qué nos hemos venido dedicando en nuestras líneas de investigación y que de alguna manera nos ha llevado a esta colaboración por esa coincidencia temática y de interés. Entonces, nuestro equipo de la Universidad de Deusto es el equipo Educar, que digamos está en una fase ahora de integración de dos equipos previos. Uno es Desarrollo de Competencias y Valores, que es del que venimos las dos, y otro equipo de investigación de educación de la universidad, que es el equipo Innova. Entonces, me voy a centrar más en el previo del equipo de Desarrollo de Competencias y Valores porque es el que más confluye con esa línea. Entonces, ahora estamos en fase de resolución del reconocimiento de equipo, de este nuevo equipo que surge de estos otros dos previos que ya estaban reconocidos por el Gobierno vasco. Bien, nuestra línea, digamos, fundamental de investigación es la mejora de la docencia y el aprendizaje en los procesos formativos, de tal manera que esto se puede desglosar en estas líneas, tanto de investigación a nivel micro, a nivel de aula, como a nivel macro y a nivel de políticas. Entonces, digamos que aportan a esta línea estos otros sublíneas, digamos, de investigación: orientación y desarrollo personal y profesional, innovación social, pedagógica y tecnológica en educación superior, pero también en otros niveles educativos, la evaluación y el desarrollo de valores y el liderazgo y la gestión educativa. Entonces, fundamentalmente en el tema de orientación y desarrollo personal y profesional y en el de evaluación y desarrollo de competencias y valores es donde confluimos con Peñascal en sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se planteaba este equipo como metas, ¿no? Pues estudiar qué factores están relacionados con el aprendizaje y con el desarrollo de competencias y valores y ver que este conocimiento generado sirva o tenga aplicación a procesos formativos, como es el caso que nos ocupa aquí, ¿no? De tal manera que este conocimiento pueda ayudar al desarrollo integral de las personas. Temas sobre los que hemos investigado, bueno, pues orientación para el desarrollo a lo largo de la vida, empleabilidad y competencias para el empleo, desarrollo de valores y algunas de las competencias transversales que nos parecen, digamos, fundamentales para fomentar el empleo, entre ellas la competencia para aprender, eso que se suele decir de aprender a aprender, porque entendemos que esto es lo que te capacita para seguir aprendiendo a lo largo de la vida fundamentalmente. Y después la competencia comunicativa, fundamentalmente la comunicación escrita, también incidiendo en ese valor epistémico que tiene la propia escritura. Y luego temas vinculados específicos a la formación como diseños curriculares, metodologías docentes, evaluación de aprendizaje, etc. Bien, en esta transparencia podemos ver algunos de los proyectos ya concretos, investigaciones concretas que hemos desarrollado en estos ámbitos de valores, competencias, formación y empleabilidad, y está resaltada dentro de la investigación de valores, aunque como veis por las flechas todo está muy relacionado, pero hemos intentado que sea más claro separando en ámbitos, el diseño y validación de una escala de valores para jóvenes en riesgo de inclusión, que de alguna manera permitía ese punto de partida de conocer, bueno, cómo es la situación de los estudiantes de Peñascal en este tema, ¿no? Y a partir de ahí pues, poder hacer una propuesta de intervención como la que están llevando a cabo en Peñascal. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco cómo se ha hecho este estudio del diseño y validación de la escala, un poco cuáles han sido los resultados, porque eso nos lleva a entender después esa propuesta que ellos hacen de intervención y cómo hemos continuado nosotros colaborando también
o vamos a seguir colaborando en la evaluación de esa propuesta formativa que ellos hacen. Entonces le paso la palabra a Itziar para que continúe explicando en la investigación. Bueno, pues a todos. Entonces yo continúo un poco con cuál ha sido el comienzo de nuestra colaboración en este proyecto, ¿no? Ah, vale. ¿Lo cuentas tú? No, es que... Nos hemos saltado, Roberto. Bueno, antes contaba yo el previo de Peñascal de Valores. Bueno, cuando nos planteamos el trabajo y cómo sistematizarlo, observábamos con un modelo, digamos, académico que explica este tipo de cuestiones, que es el de Haltona, que hay una serie de valores meta y valores medio, ¿no? Dentro de todo eso que nosotros llamamos valores. Y decía antes también, estoy utilizando mucho a Agustín, referenciando, es una autoridad en esto. Decía, la asistencia y la puntualidad es un valor, bueno, no sé, a mí me importa, ¿no? Me importa trabajar. Bueno, efectivamente, la asistencia y la puntualidad es un valor porque está valorado en ese entorno socioprofesional, pero realmente detrás de que alguien dé importancia a la asistencia y la puntualidad está más atrás el valor que da a funcionar conforme a las normas que en ese contexto socioprofesional están, ¿no? Entonces, ahí a la hora de organizar nuestra actuación decíamos, bueno, pues efectivamente hay unas cuestiones que son los valores que mueven a la persona, pero que se concretan en una serie de elementos que podemos sistematizar de manera más fácil. Y igual que en el Camino de Santiago, efectivamente hay una meta final de llegar a la ciudad de Santiago y a la catedral, pero por el camino hay una serie de valores de esfuerzo, de compañerismo, de atención a otros, etcétera, que son parte también del camino. No están en la meta, pero igual aunque sin llegar a la meta se han desarrollado. Entonces, teníamos en cuenta esa cuestión a la hora de plantear nuestra actuación, porque nosotros empezamos a desarrollar nuestro sistema centrándonos en estos de aquí, en los valores medio, ¿vale? Porque eran observables externamente, se podían claramente objetivizar, estaban muy relacionados con el comportamiento y la conducta, y luego en el entorno académico que nos movemos, pues eran más fácilmente desarrollables que los primeros, ¿no? En ese sentido desarrollamos nuestro listado, otro listado más, pero que coincide pues mucho con el que Benito nos trajo aquí de McClelland en el 73, ¿no? Una serie de elementos que parece que se van repitiendo cuando hablamos de este tipo de competencias, ¿no? Bueno, pues estos tendrán elementos parecidos o similares, pero mucha parte de coincidencia con los listados que estamos viendo a lo largo de estos 2 días. A partir de ese listado tratamos de sistematizar una fórmula de trabajo con estas características que veis ahí. Queríamos desarrollar una serie de competencias identificándolas, definir un itinerario que permitiese definirlo en función de los momentos que estaba cada alumno aquí, teniendo en cuenta que hay alumnos que pueden estar 6 meses, que pueden estar 3 si están en una formación de empleo, que pueden estar 2 años si están en FP básica o grado medio, pero es que además algunos de FP básica pasan a grado medio y no están 2, están 4, algunos repite, está 5, hay diferentes casuísticas individuales. Entonces lo que nosotros necesitábamos era hacer un sistema que fuera capaz de individualizar esa cuestión, pensando en las necesidades que cada alumno en cada momento presentaba. También teníamos en cuenta como característica importante que estuviese integrado en la dinámica formativa habitual, porque si vamos como algo extraño que dificulta el resto de cuestiones, las competencias técnicas, los horarios, el desarrollo de otro tipo de cuestiones, no encaja, y si no encaja no está integrado. Entonces esa fue una de las características importantes. Y luego, bueno, pues tratar de sistematizar el aprendizaje y el desarrollo de esas competencias, y una parte muy importante que era la evaluación, teniendo en cuenta que tenía que ser una evaluación rápida, pero a la vez que rápida, fiable, válida y de garantías, tenía que servir. Y en ese sentido tratamos de integrar en los procesos de evaluación de Peñascal Valores
la heteroevaluación, que es que alguien diferente al alumno le evalúa, la autoevaluación, que cada persona a sí misma se mira y es capaz de decir cómo está ella en ese tipo de cuestiones, y también la coevaluación entre iguales, que otros alumnos también le dicen a esa persona cómo está funcionando, y eso a esa persona le sirve, a la vez que a los que evalúan le sirven para mirarse a sí mismos y al otro. Bueno, pues con esas características definimos un sistema en el cual veíamos una carencia. Esa carencia era que, vale, nosotros habíamos definido el sistema para trabajar y evaluar valores medio, pero había una serie de cuestiones que estaban más en los valores meta para los cuales no teníamos respuesta. Entonces fue cuando planteamos a la Universidad de Deusto un sistema, o sea, queríamos una herramienta que complementara lo que nosotros ya hacíamos. Y ahora sí, que le dejo que explique Lourdes esa demanda, cómo respondieron. Pues ahora me toca. Nos vamos saltando unos a otros. Bueno, pues efectivamente, como comenta Roberto, ellos estaban haciendo un trabajo, buscaban complementarlo, nos hicieron una propuesta, y entonces, bueno, pues lo que vamos a contar en esta parte es un poco qué hicimos y cómo lo hicimos y a qué resultados llegamos, ¿no? Como acaba de comentar, ellos querían identificar no solo los valores medios, sino los valores meta fundamentalmente, y necesitaban alguna herramienta o algún instrumento para lograrlo. Entonces, bueno, pues tuvimos varias conversaciones con Roberto para que nos pusiera al tanto de la globalidad del proyecto, que se resume un poco en el contexto que acaba de presentar, y también nos dejó pues todos los documentos relevantes que pensaba que podían bueno, pues ayudarnos en esta demanda, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos en un primer momento fue tratar de extraer los documentos del proyecto educativo de los documentos formativos que nos había explicado y entregado, y también bueno, pues en diálogo, lo hicimos un poco en diálogo con él en algunas reuniones, ¿no? Bueno, entonces de aquí salió la idea de elaborar y validar un instrumento que sirviera para identificar esos valores de los estudiantes y que de alguna manera pues nos permitiera no solamente analizar los resultados, sino también bueno, pues ver un poco qué utilidad futura podría tener esto tanto para Peñascal como para otros proyectos, como así ha sido, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hicimos en varias fases. Entonces, en una primera fase, pues lo que hicimos fue elaborar una escala piloto, la aplicamos en un grupo pequeño, tenía bastantes más ítems que la escala definitiva, tuvimos pues, reuniones con personas expertas también para hacer juicios de qué era lo relevante, que no, reformulamos algunos ítems y de aquí fuimos ya... Ah, vale, perdón. Ah, vale, bien, vale, lo siento, gracias. Bueno, pues lo que hicimos es, bueno, pues un poco... hacer como una primera versión del instrumento, ponerla a prueba para ya llegar a la versión definitiva y también de ahí extraer, bueno, pues unos baremos y unas pautas para su aplicación, de manera que bueno, pues Peñascal se quedará ya con la libertad de utilizar aquello que habíamos creado, y también con la idea de que estuviera al servicio de otros proyectos como así ha sido, ¿no? Cosa que nos, bueno, pues nos da mucha satisfacción, porque muchas veces trabajar para responder a una demanda concreta y que luego eso muera ahí, pues es muy insatisfactorio para todos, ¿no? Pero creo que en este caso hemos conseguido, bueno, pues que pueda tener una utilidad en este estudio y más allá. Entonces, bueno, pues en el instrumento final o en el trabajo final, pues participaron 262 estudiantes de Peñascal, la mayoría varones, con una edad media, como tenéis ahí, con 16 años, bastante equilibrados entre el primero y el segundo curso, y con un porcentaje, como vamos a ver ahora en el gráfico, más alto de hostelería, seguido por
metal y por alimentación. Perdón, alimentación y metal. Vale. Entonces, en esta escala final, pues quedaron 51 ítems distribuidos en varias subescalas o ejes de valor que luego vamos a ver brevemente, con una modalidad de respuesta que fuera fácil para que los estudiantes pudieran discriminar, no en una escala continua, si estaban pues más cerca del 1 o del 10, y luego a nosotros nos permitía convertir eso en números, ¿no? Bien, también incorporamos una pregunta abierta. Queríamos conocer las opiniones y los testimonios que ellos manifestaban sobre esta, digamos, realidad de sus valores que nosotros les estábamos preguntando. Entonces, las dimensiones, bueno, pues no aburriros mucho porque no es la idea aquí hacer algo técnico, pero como nos hemos referido a ejes de valor, sí decir, bueno, pues entre estos ejes estaban valores como la seguridad, el respeto a las normas, el autocontrol, el esfuerzo, la afirmación personal, la capacidad de manifestar las propias demandas o también las propias insatisfacciones, ¿no? La confianza en las propias posibilidades, en las propias competencias, el proyecto de vida, la responsabilidad, la motivación, la adaptabilidad en situaciones de cambio y la evaluación o capacidad de evaluación. Entonces, bueno, pues la escala pues tiene una fiabilidad buena, tanto en su globalidad como en las distintas subescalas, y bueno, pues esto nos dio confianza de que estábamos trabajando con un instrumento bueno, pues adecuado y bien fundamentado, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, pues aquí encontramos que las chicas en general tenían puntuaciones más bajas que los chicos en todas las dimensiones. Creemos que puede ser porque las chicas, como hemos visto antes, son minoría, y a lo mejor al ser minoría, bueno, pues tienen, digamos, bueno, pues algunas dificultades mayores de adaptación, ¿no? Por ser un grupo más pequeño. El curso, sin embargo, no encontramos diferencias entre los dos cursos. En función del tipo de estudio sí hubo diferencias. Los de hostelería tenían respuestas más positivas y los de comercio y textil tenían puntuaciones más bajas en control o capacidad de autocontrolarse y confianza en sus capacidades. También había más dificultades para el control en los menores de 18 años que en los mayores. En general, lo que veíamos es que lo que más, digamos, se mencionaba tanto en las preguntas del cuestionario como en la pregunta abierta era la motivación y el esfuerzo por conseguir un título, lo importante que es conseguir un título, para conseguir un trabajo, seguir aprendiendo y mejorar su futuro. Entonces ahora vamos a poner algunos ejemplos que encontramos en las preguntas abiertas que ilustran lo que acabamos de decir, ¿no? Por ejemplo, pues mi interés es sacarme el graduado escolar, sacarme el graduado del título de cocina para seguir formándome, no importa cuánto te cueste, lo importante es hacerlo bien y aprobar, sacarme el graduado para trabajar, tener un futuro pues, donde uno pueda verse más independiente, aceptable, vivir bien. Esto fue quizá lo más significativo en los resultados, ¿no? En cuanto al apoyo del centro, profesores y compañeros, ahí vimos que el contexto de las respuestas abiertas, por ejemplo, era el centro, no la familia ni los amigos, sino que se referían al centro y de alguna manera, bueno, pues reconociendo el apoyo necesario de profesores y de compañeros para conseguir estos objetivos, estos valores meta de tener una titulación, mejorar el futuro, conseguir una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que vemos, me gusta el ambiente del taller, estoy cómodo con mis compañeros y a gusto en el trabajo, reflejan el tipo de respuestas abiertas que encontrábamos en este sentido, ¿no?
Sin embargo, no todo era positivo, porque, bueno, esto resume un poco lo que estaba diciendo, pero vamos a ver después que también ellos hacen algunas demandas y también expresan con libertad sus insatisfacciones en esas preguntas abiertas, lo cual, bueno, pues nos dio la sensación de que sentían ellos a gusto como para poder responder sobre lo positivo y lo no positivo, ¿no? Lo más, digamos, destacable era lo que acabamos de comentar, ¿no? Confianza o sea, obtener el título, confianza en tener un trabajo, aspirar a un futuro mejor y confiar también que para lograr todo esto es necesario, como hemos comentado, el apoyo de familia, profesores y compañeros. En la línea que comentábamos antes, también plantean sus sugerencias, entonces directamente hacen referencia al apoyo emocional, o sea, necesito este apoyo para poder sentirme capaz de hacer las cosas, necesito que se me escuche cuando tengo algo que decir, que era un ejemplo de autoafirmación que antes hablamos. Reclamaban también que se hicieran acciones más contundentes con los compañeros problemáticos que dificultan que se siga el ritmo, etc. Y también, bueno, pues mejorar la organización y que no todo sea esfuerzo y trabajo, sino que también haya espacios de diversión o espacios informales para tener otro tipo de relación, ¿no? Y eso, bueno, pues nos llamó la atención, la verdad es que positivamente, que se expresaran con tanta libertad, ¿no? De la misma manera que hacían referencia a lo que les produce malestar, que fundamentalmente son pues, que no se atiendan las quejas, que no se les escuche lo suficiente, que haya injusticias en el trato entre unos compañeros y otros, que los profesores no siempre estén pendientes de esas necesidades que no son académicas o profesionales, sino que son más de índole personal, interpersonal o de relación. Y bueno, pues eso creo que también dio al conjunto del proyecto pues, una visión más completa que aquello que se puede extraer solamente con un cuestionario. Y bueno, pues los resultados también nos mostraban que, como comentábamos al principio, pues en algunas especialidades o familias profesionales y también los menores de 18 años, pues sobre todo tenían dificultades de autocontrol, de controlar sus impulsos, de pararse a pensar antes de actuar, de reflexionar sobre su comportamiento y de adaptarse a situaciones nuevas. En algunos casos creíamos entender, pero quizá, bueno, pues aquí tenemos también el contraste vuestro y el que hemos hecho con Roberto, que en algunos casos la historia de fracaso pues hace que haya temor al cambio, a tener que adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. Bueno, pues de aquí también extrajimos una serie de recomendaciones que, resumiendo un poco, pues tienen que ver con profundizar y reforzar el trabajo en valores relacionados con la seguridad, la autorregulación y la autoestima. Es decir, que ahí es donde quizá es donde se reclama el apoyo de profesorado y de compañeros, es donde también, pues ante una posible historia de fracaso anterior, se busca otra oportunidad y donde, bueno, pues la idea de confiar sobre sus propios recursos, no tener conductas tan impulsivas que les lleven al fracaso y estimarse y sentirse estimados por el entorno, pues se veía que eran los valores más importantes, ¿no? Y aquí recomendábamos también, vinculando ya estos valores meta con algunos valores medio en la línea de trabajo que había hecho Peñascal previo a esta demanda, pues trabajar también las habilidades que, digamos, son un nivel de concreción más específico, habilidades interpersonales y habilidades para la vida que están por detrás de esos valores medio que apoyan el desarrollo de las metas fundamentalmente relacionadas con seguridad, autorregulación y autoestima que acabamos de comentar.
O sea que ese fue un poco nuestro trabajo. Bueno, pues llegado a este punto vamos a explicar cómo funcionamos en Peñascal con esta sistematización y con estas herramientas, las que habíamos elaborado nosotros y aquellas que elaboraron en Deusto. Bien, cada comienzo de curso lo que hacemos es que cada equipo docente en Peñascal, equipo docente, como decía Agustín, no cada profesor, sino hay un equipo docente que interviene en conjunto con un grupo de alumnado, y ese equipo al principio del curso define qué itinerario de competencias va a trabajar en ese curso con ese grupo de alumnos, porque las ajusta al contexto concreto de ese grupo. Y ese ajuste además se plantea como en tránsito, es decir, al principio del curso se definen qué competencias son, pero a los 2 meses, si ese grupo, que no es igual que el mismo grupo del año pasado, porque son otros chavales, otras caras, otras realidades, presenta unas necesidades diferenciales, se ajustan ese itinerario de competencias. Si un año presentan más dificultades como grupo por el control de la conducta, bueno, pues hay que meter e introducir la competencia que va a llevar a trabajar el control de la conducta o la asistencia a la puntualidad, o la que sea, porque ese grupo necesita, más que otros, ese tipo de competencia. Es decir, cada grupo tiene su itinerario que se va ajustando. Para eso se tiene en cuenta pues, la duración del curso, es decir, no es lo mismo un curso de primero de FP básica que están de septiembre a junio, que segundo, porque en la parte final de ese curso tienen una formación en el centro de trabajo, tienen menos tiempo que van a estar presentes en el centro, o otro tipo de cursos que son más reducidos, que duran 4 meses, más técnicos, bueno, dependiendo un poco de las características del curso en concreto y del grupo, se ajusta ese itinerario, ¿no? Quincenalmente dedicamos 10 minutos en una reunión de equipo, y ahí en equipo ya no hablo de equipo docente, hablo de equipo de personas en las que están los docentes y los alumnos. Se dedican unos 10 minutos a analizar las competencias que se van a trabajar y se lanza una competencia, una de ellas. La primera suele ser, cuando trabajamos con un grupo, asistencia a la puntualidad, suele ser la primera. Entonces, dedicamos 10 minutos a hablar de esa competencia, por qué es importante aquí, por qué es importante en el mundo del empleo, qué les da, qué les quita, qué problemas les puede crear no ajustarse a esa competencia o tener problemas en ello, y qué vamos a hacer o qué podemos hacer para, en el contexto en que estamos, mejorar su situación, ¿no? En caso que la requiera. Esa quincena, digamos que esa competencia se convierte como un eje central, pero que evidentemente hay otra serie de cuestiones que también son centrales. Los proyectos de desarrollo de competencias técnicas, de competencias básicas, tienen sus momentos, ¿no? Pero digamos que eso está ahí en un segundo plano, pero recordándoselo todo cada día de esos 15, que tenemos que tener cuidado que esta quincena nos vamos a fijar especialmente en la asistencia a la puntualidad o en lo que sea, ¿no? Y al final de esa quincena se realiza una tutoría de evaluación donde se hace una recogida de, bueno, eso que os dijimos hace 15 días y que hemos estado insistiendo mucho en cada día, en cada momento, ¿cómo ha sido? ¿Qué resultados hemos tenido? Ahí es donde cada uno se autoevalúa, los compañeros evalúan a los otros, y el profesor también, desde la observación sobre todo, tiene una devolución de cómo se ve a ese alumno, ¿no? En el desarrollo de esa competencia. Tiene un reflejo también trimestral, en el sentido de que trimestralmente, en el sistema sobre todo educativo, en el que hay procesos más largos que en el de empleo, hay una devolución al alumno y a sus familias si son menores de cómo está el alumno, qué aprendizaje se ha realizado, donde se incluyen también este tipo de competencias en esa devolución que se le hace al alumno. Están las técnico-profesionales, si el programa tiene competencias básicas, pues también. Están las transversales, y luego hay una serie de datos objetivos, pues de asistencia de puntualidad, y una serie de observaciones que pueden ayudar a mejorar al alumno. Y luego llega un momento en el que hay una calificación formal. En el sistema educativo, a final de curso o antes justo del momento de ir a prácticas, hay que darle unas calificaciones con un valor y efectos, y en el sistema de empleo, al final del curso, también hay que darle una evaluación que le posibilitará pues, una serie de reconocimientos
y de acreditaciones en el sistema de empleo. En esas calificaciones, Peñascal también tiene en cuenta este tipo de competencias, tanto las técnico-profesionales como las transversales y los datos de asistencia y puntualidad que dan lugar a la evaluación final. Bien. Como acción formativa también tenemos en cuenta a la hora de informar sobre esa importancia de competencias transversales y relación con la empleabilidad, que nuestro plan en sí mismo sirve también para formar a los alumnos. Hablar de estas cosas sirve para formarles en el desarrollo de estas competencias, ¿no? Por lo tanto, la propia evaluación se convierte en algo formativo. Evaluando a otros, evaluándose a sí mismos, aprenden a valorar esas competencias, aprenden a desarrollarlas, aprenden que en el mundo del empleo tienen una importancia. Por lo tanto, esa propia evaluación sirve para formar a estos agentes, ¿no? Y sirve para situar en un plano en el que se le da importancia a las actitudes y este tipo de competencias, ¿no? Y sobre todo, que importen para la nota, le da un valor muy importante, ¿eh? Porque al final, el cómo te califican, tanto en el sistema educativo como cuando vas a sacarte el carnet, ¿ya? Cómo es el examen y yo me ajusto a cómo es el examen y en función de eso me formo. Así es. Entonces, si el examen va a ser memorístico, pues yo hincaré los codos y trataré de memorizar. Da igual, ¿eh? Si eso me aporta más o menos, pero yo tengo que aprobar el examen. Entonces eso condiciona mucho. Por lo tanto, introducir en las calificaciones finales este tipo de competencias hace dar valor de cara al profesorado y de cara al alumnado, ¿no? Cedo la palabra ya. Bien, entonces, continuando un poco con esta colaboración entre las dos instituciones, Peñascal pedía que de alguna manera colaboráramos en evaluar este plan que han presentado y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tanto en la aplicación como en los resultados. Entonces, bueno, pues digamos cómo continúa nuestra colaboración tiene que ver con esa evaluación de ese programa de desarrollo de valores que acaban de terminar, y se planteaban los siguientes objetivos: identificar el nivel de aplicación del programa, identificar qué dificultades y qué apoyos se están encontrando los profesores, sobre todo en este caso en el desarrollo de este programa, así como analizar los logros. Entonces, bueno, hemos planteado estas fases para llevar a cabo esta evaluación de este programa. En primer lugar, cuando surge la demanda, pues la primera fase ha sido contactar con Roberto y con personal de Peñascal para conocer un poco, por un lado, la demanda exacta que ellos tenían, así como también conocer cómo estaba organizado este programa, ¿no? Esto que nos han descrito ahora, familiarizarnos nosotros con la propia propuesta. Posteriormente, el siguiente paso que vamos a dar, porque estamos en ello, es analizar los datos de archivo, es decir, por un lado toda la programación que ellos tienen y cómo lo tienen, digamos, jerarquizado todo ese desarrollo, así como las actas de los alumnos en función de cada curso, de los trimestres, en función de los indicadores de cada uno de los valores, es decir, todo lo que tiene que ver con la evaluación, porque entendemos que eso nos va a dar información de esa evolución o de esos logros que están haciendo los estudiantes a través de este programa. Y por último, nos interesaba dar la voz a los protagonistas para entender qué dificultades y cómo se están desarrollando el programa realmente, ¿no? Entonces, a través fundamentalmente de estas técnicas, pues pretendemos cubrir estos objetivos que hemos dicho. Entonces, por un lado, los datos de archivo para analizar este tipo de datos objetivos de evaluación de logros, y entrevista tanto con los miembros de equipos directivos de los centros que forman la Fundación Peñascal, también con los profesores a través seguramente de un focus group, es decir, que haríamos entrevistas como al colectivo de cada uno de los profesores de los centros, y también una entrevista grupal con un número pequeño de alumnos, teniendo en cuenta la especialidad que están cursando y el centro.
Y con esto pues pensamos, como digo, pues cubrir los objetivos que tenemos, y entiendo yo que quizás en las próximas jornadas podamos comentar los resultados de esta evaluación y las dificultades y cómo se puede ir mejorando el desarrollo. Muy bien, bueno, pues en principio eso es la presentación que teníamos. Si alguien quiere hacer una pregunta en relación con el plan concreto de Peñascal Valores o con la colaboración o con alguna línea de trabajo que ha apuntado Lourdes y Itziar al principio sobre el equipo de la universidad, pues lo podéis hacer. Teniendo en cuenta lo inhabitual de estas competencias en lo que es los sistemas educativos tradicionales, me imagino que la evaluación de los mismos, bueno, pues, no será fácil. Me refiero, habéis puesto el ejemplo de la puntualidad, que bueno, más o menos puedes decir, bueno, es puntual, no es puntual, tal, no. Agustín nos decía antes, bueno, pactemos qué es ser puntual. Llegar 5 minutos tarde o no, o 2, o 1, o muchos días o poco, ¿no? Pero otro tipo de actitudes, me imagino que la complejidad será enorme, ¿no? ¿Cómo veis un poco la evaluación de este tipo de cosas? Mira, por una parte la puntualidad es verdad que es lo más fácil, porque es llevar un registro de asistencia, de a qué hora llegan, y eso es muy sencillo. Es verdad que la complejidad, entre comillas, mayor viene cuando hablamos de otro tipo de cuestiones, ¿no? De ayuda a otros, de responsabilidad sobre la tarea, etc. Entonces, ahí, en función de cada indicador que tenemos definido, hemos definido específicamente para cada uno de ellos, teniendo en cuenta qué queremos recoger y las características que tienen, unos indicadores, a veces son 3, a veces son 4, a veces son 2, ¿vale? En el que lo fundamental, digamos, de la evaluación es la observación de la conducta. Por eso hablábamos en Peñascal que nos centramos en valores medios, porque los valores medios están relacionados con la conducta, y la conducta es observable por alguien externo, observable por el que la produce. Entonces, eso nos daba una posibilidad de evaluar con cierta fiabilidad, porque la conducta es observable, ¿no? Por eso que decimos. Entonces, para cada indicador del itinerario que definimos, tenemos, pues eso, unos unos ítems que sirven para evaluar al profesor, que es el responsable, digamos, de la evaluación de cada alumno, a cada uno de los alumnos, y otros indicadores que muchas veces son prácticamente los mismos, aunque expresados de otra manera, para que cada uno se evalúe a sí mismo. Eso tiene lugar en la presentación, en el lanzamiento del indicador, en esa que quincenalmente se le dice, mira, vamos a centrarnos en la responsabilidad sobre la tarea, y nos vamos a fijar específicamente en estas 3 cuestiones de cómo tú demuestras que eres responsable sobre la tarea. Porque no nos importa tanto, les decimos, que tú me digas que eres responsable. Es que yo te tengo que ver, y otros compañeros te tienen que ver, ¿no? Y le damos más valor en la evaluación a la evaluación del profesor, no porque es profesor, sino porque te está viendo desde fuera. Y luego, cuando ves a la empresa, ¿no?, el que te tiene que ver y evaluar desde fuera es el oficial, el compañero tuyo, el jefe. Y no es suficiente con que digas que tú eres responsable, ¿sí? Que en la herramienta de la universidad ellos dicen sobre sí mismos cómo se ven, pero eso no quiere decir que sea cierto o no. Es cómo yo me expreso. Y en el mundo del empleo me importa lo que tú dices, pero sobre todo me importa, y en el social también, no solo en el empleo, cómo los demás ven que soy. Entonces, bueno, para cada indicador, no los tengo aquí, podríamos verlos, pero bueno, y si tienes interés, podemos verlos un día, ¿no? Para cada uno de ellos tenemos definido, pues ya te digo, 4, 5, 3 ítems
que nos llevan a posibilitar en un corto espacio de tiempo una evaluación que sea rápida pero a la vez fiable. Y luego eso nos sirve para cada indicador. Trimestralmente la evaluación no es tan prolija, es decir, porque si no, lo hemos dicho, tiene que ser, tenemos que poder llevarla a cabo con el resto de cosas que tenemos por el medio. Entonces, por eso quincenalmente nos centramos en uno, el que abrimos y ponemos la lupa y hacemos una evaluación más prolija, pero en esa quincena, con una evaluación más rápida, evaluamos otros 7 o 8. Es decir, la quincena es responsabilidad sobre la tarea, pero además de detenerme en ese, hay la asistencia a la puntualidad, la ayuda a otros, el uso adecuado de los medios y tal, que también le dices al alumno de una manera más rápida si está bien o mal. Simplemente así, bien o mal. Sin micrófono, igual se me oye bien. Soy María Rosa, la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, y la verdad es que solo quiero intervenir para reconocer su trabajo que están haciendo. Tenemos la referencia vuestra desde hace tiempo, lleváis 30 años. Lleváis 30 años. Creo que se me oye bien. Lleváis 30 años trabajando y este ejemplo en concreto, bueno, aparte de que mucha gente somos conscientes de la del trabajo que realizáis y de algunos resultados que estáis consiguiendo, es evidente, ¿no? En este ejemplo que habéis puesto, primero se ve una iniciativa por parte del centro en relación a su valores meta que ponéis en marcha, es decir, hay un trabajo en el centro y yo creo que es importantísimo. A partir de ahí empezáis a cuestionaros, ¿no? Y ir más allá y lo complementáis con la intervención de la universidad, con lo cual pues, ya os vais al marco de investigación y de resultados, que es lo que se ha visto en la universidad, y el agradecimiento yo creo que es porque el trabajo que habéis realizado seguro que lo podemos aprovechar, cuando terminéis todo el ciclo, lo podemos aprovechar sin duda en otros centros y en otros contextos. Así que simplemente pues, agradeceros el trabajo. Bueno, gracias por lo que me toca o nos toca en representación a Peñascal, y es evidentemente que se puede aprovechar. De hecho, la escala que desarrolló Deusto para nosotros se ha utilizado también como una pequeña adaptación en una tesis doctoral que está en curso ahora mismo, y yo creo que es utilizable porque está construida para un contexto que antes era PCEPIS, y que nosotros no somos los únicos en Euskadi que damos PCEPIS. Entonces, evidentemente es una herramienta que cualquier otro centro, si le interesa, pues yo creo que puede utilizarla o desarrollar a partir de ella otro tipo de cuestiones. Para los que no me ven por atrás, soy Adolfo Lustiza, y simplemente también reconocer, hace, creo que fue en el 2014, vinimos a ver Peñascal, nos hicieron una presentación con todo el cariño del mundo, y se volvió pasando la presentación, dijo, che, para ahí, competencias, para ahí, ¿no? ¿Te acuerdas, David? Para ahí. Y porque nosotros ya le estábamos dando vueltas a ver cómo podíamos trabajar competencias, y teníamos un debate interno si se podía o no se podía. Digan, mira, estos lo están haciendo, se puede, lo están haciendo. Y en ese sentido, para nosotros, Peñascal, y antes he dicho que estábamos aquí expresamente, Peñascal supone, por todo lo que hace, un elemento referente. Nosotros como servicio de empleo nos tenemos que dedicar, como administración, que tiene que repartir, antes lo he dicho, riqueza, también oportunidades. Nosotros tenemos que invertir mucho más esfuerzo, mucho más dinero y mucha más dedicación a las personas que tienen pocas oportunidades, que están más alejados del empleo. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental el trabajo que hace Peñascal. Y en eso pues, me tengo que sumar a lo que Maite ha dicho y reconocer, pero con toda la intensidad que pueda reconocer, incluso emocional, el trabajo que Peñascal hace. Eskerrik asko, David, Peñascaleko gente de